el contenido del campus para que se familiaricen y cómo ir utilizando todos estos elementos. Y por supuesto una primera introducción al tema que obviamente tienen en el cronograma. Me imagino que ya todos deberían haber impreso el cronograma, tenerlo disponible, conocer conceptualmente todo el contenido de la materia y por supuesto ir avanzando en la lectura de la bibliografía. La lectura de la bibliografía, por un lado, tienen los materiales que les indicamos en la hoja de ruta que están en el mismo campus y además la bibliografía que es necesario como para abordar los temas que conozcan y que para eso, de alguna manera, para verificar nosotros que lo están haciendo, está dentro de cada hoja de ruta, al final de la hoja de ruta, un link al cual tienen que ingresar para efectuar un cuestionario de pocas preguntas que de alguna manera, bueno, no es que sea muy extenso el cuestionario, es reducido, pero de alguna manera nos da la idea de si realmente están leyendo la bibliografía, porque bueno, en general para contestar eso hay que leer la bibliografía, y además también de quiénes son los que están siguiendo en el curso. O sea, es importante que respondan ese cuestionario, que va a ser uno por cada capítulo. Ya eso lo expliqué en la clase pasada, la materia tiene 7 capítulos, y vamos a ir avanzando uno por uno, y tienen que responder ese cuestionario que tiene fecha límite. Es decir, que tiene fecha límite significa que el primer cuestionario, por ejemplo, que todavía, no sé, en realidad no entramos a ver si ya... 6 respuestas, Arturo. ¿Hay 6 respuestas? Bueno, está bien, no hay apuro, o sea, pero el 31 de agosto ya no lo van a poder contestar. O sea, cada cuestionario de estos es simplemente para que nos dé la pauta a los que van siguiendo la materia en orden, como corresponde, para que... O sea, tendríamos hasta el 30 de agosto a las 23:59, por un ejemplo. Claro, Correcto. sí, es correcto. Esto que estamos diciendo en este momento está justamente en la hoja de ruta. O sea, lo importante es que lean detalladamente, o sea, el día 31, o sea, cuando termina este primer capítulo, el siguiente día ya van a tener la hoja de ruta del siguiente capítulo y ahí tienen que leer detalladamente el contenido para poder seguir precisamente la hoja de ruta, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que leer, y entre ellos está responder el cuestionario. En el caso de la hoja de ruta que ya tienen, la primera, que es para este tema, del primer capítulo, bueno, ahí al final de la hoja de ruta les dice que este cuestionario, tienen el link para ingresar, y en qué periodo, o sea, del 19 al 30 del 8. El 30 del 8 es el último día que tienen para contestarlo. ¿Y por qué? Porque ya ahí estamos ingresando en las fechas que van para el segundo capítulo, que van del 30 del 8 al 13 de septiembre, y que, bueno, después del 30 del 8 van a tener, o para el 30 del 8 van a tener la hoja de ruta 2, en donde, bueno, van a tener el mismo tipo de contenido que tienen en la hoja de ruta 1, pero referido al capítulo 2, incluyendo también el link para la autoevaluación esta que estoy haciendo referencia, que son simplemente preguntas multiple choice que tienen que contestar, pero para contestarla primero hayan analizado y entendido el contenido de la bibliografía. Esto es lo fundamental. Bueno, todavía seguimos en 70, perdón, ¿no? Pero es lo que dije la clase pasada. Yo me molesto con los que están presentes
pero mi molestia es por los que no están presentes y van a seguir llegando cuando en realidad ya estamos empezando ya un horario tarde, ¿no? 7:30 en lugar de las 7, y se supone que 7:30 tendríamos que estar todos, pero no lo estamos, porque van a seguir ingresando, lamentablemente. Pero bueno, si alguien que estaba por hacer alguna pregunta. Yo, profe, disculpe. Sí, A mí sí. me quedan algunas dudas. Vi la hoja de ruta y encontré la autoevaluación, pero además pensé que había otra actividad extra u otro formulario que no lo encontré o no sabía. Sí, sí, ese otro formulario, correcto, está bien. Es el de la presentación. Cada uno de Ok. ustedes. Todavía no lo subimos, porque estábamos viendo el contenido simplemente, pero sí, en breve va a estar. Lo vamos a subir en el foro en el foro de presentación, todavía no está. Perfecto. En breve va a estar. Les pido que cuando esté simplemente lo lleve, eso no hace el contenido de la materia, hace simplemente a lo que dice eso, que es presentación. No va a estar disponible para ustedes, eso va a estar solamente disponible para nosotros, ¿sí? O sea, no, digamos, es simplemente una toma nuestra de conocimiento de los participantes del curso para tener una idea un poquito más acabada, simplemente verlos así presencialmente, ¿no? Son una serie de preguntas tipo ficha de cada uno para completar, que bueno, les pedimos que sí lo vayan haciendo, pero todavía no está listo para hacerlo. Igual no es fundamental, no es, digamos, no hace el contenido de la materia, ¿no? Es simplemente presentación como su nombre lo indica. Y esto me da pie para la única consulta que hubo en el foro del primer capítulo. No sé si la vieron. Hubo una, por ahí ni siquiera leyeron la bibliografía, pero bueno, dentro de la bibliografía hay algunos temas que están hay algunos elementos bibliográficos que están en un link de Econítica, es una dirección para ingresar, en donde se encuentra esa bibliografía. Hay que bucear un poquito, es decir, y justamente un muchacho preguntó, dice, pero esto no funciona, nos dieron mal. Y le respondió una alumna, indicándole adecuadamente cuál es el link. Lo único que hizo fue simplemente utilizar un poquito de inteligencia adicional y usar el buscador que tenemos a disposición, y bueno, cualquiera utilizando el buscador puede llegar al link correcto, ¿no? El link es correcto, lo que pasa es que le falta un elemento más en la secuencia de caracteres para llegar específicamente. Es correcto que no funciona, pero no hace falta ni siquiera preguntarlo, porque simplemente como ponerlo como consulta se llega perfectamente, ¿no? Y eso me da pie a algo que no tiene nada que ver con este curso, pero está relacionado, y que es una bibliografía que no es para el curso, pero que me gustaría recomendarles. También, simplemente hagan la búsqueda. Hay un autor, ya de algún tiempo, Edward Del Bono. Del Bono, o sea, Edward Del Bono es un autor que creó el concepto de pensamiento lateral. ¿Alguien está familiarizado con el concepto de pensamiento lateral? ¿No? No. Bueno, en general hay muchos, digamos, revistas y cosas por el estilo que han sacado muchos ejercicios precisamente para resolver a través de pensamiento lateral. El pensamiento lateral está relacionado con lo que sería el pensamiento intuitivo, o sea, asociado a lo que es
digamos, no el pensamiento lógico-deductivo, sino más asociado con el pensamiento de creatividad. De alguna manera, lo que proponen algunos autores en relación a esto es que, digamos, los hombres tenemos más desarrollado el pensamiento lógico-deductivo, ¿sí? Mientras que el pensamiento lateral, el pensamiento intuitivo, todo lo relacionado con creatividad e intuición, lo tienen más desarrollado las mujeres. Y eso hace, justamente, me causó gracia esto que acabo de decir, que el que hizo el pensamiento, la pregunta, no, esto no funciona, lo cual es cierto, por lógica, porque uno entra ahí y no funciona, es un hombre. Y la que contestó, no, analizar un poquito y vas a encontrar que este es el link que sí funciona, y eso era una mujer que tiene más desarrollado no lo digo yo, lo dicen los autores, el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, el pensamiento intuitivo. Y de alguna manera, fíjense que en realidad cada vez tiene mayor importancia el pensamiento intuitivo, sobre todo porque leyendo un poco todo lo que tienen para ver en este primer capítulo, van viendo que en realidad ya todo lo que es el análisis lógico-deductivo es fácilmente ya resuelto por la inteligencia artificial, resuelto por los sistemas de información, en fin, en general es mucho más reemplazable el ser humano desde ese punto de vista. En donde en la inteligencia artificial o en el uso de los sistemas es mucho más difícil ese reemplazo, es precisamente en el pensamiento lateral, ¿no? O sea, en la creación y en la intuición, porque eso requiere de otros aspectos del funcionamiento de nuestro cerebro que todavía no está ni analizado ni estudiado como para ser resuelto a través de procesos o sistemas informáticos o del uso de las tecnologías informáticas, ¿no? O sea, bueno, pero todo esto que acabo de explicar no es de la materia, no es simplemente para de alguna manera incentivarlos a que si no es ahora, será después cuando tengan el receso de la facultad, porque ahora se tienen que dedicar a estudiar los contenidos de las materias que están cursando. También anoten esto para analizarlo y para verlo, porque es un tema sumamente interesante. Y además es muy probable que la mayoría de ustedes, bueno, los que hayan tenido interés, hayan visto ya ejercicios, porque hay muchísimos ejercicios de pensamiento lateral que básicamente consisten en responder determinadas preguntas o determinados cuestionarios que no se resuelven por lógica, sino que se resuelven por esta creatividad en las alternativas de respuesta. Bueno, lo dejo ahí. El tema es un tema que me gusta mucho, por eso le dediqué tanto tiempo y por eso les insisto a ustedes que lo vean también. Pero volvamos a la materia, ¿no? O sea, sobre todo porque es importante que entiendan bien, en primer lugar, el uso de todas las herramientas que tenemos, que lo expliqué en la clase pasada, ¿no? O sea, creo que ya, bueno, por lo menos los que están acá, todavía somos muchos menos que en la reunión anterior. Pero bueno, los que están acá, creo que ya tienen claro que a ver, discúlpeme. Creo que ya tienen claro que para ingresar a estas reuniones de avance,
en donde de alguna manera tratamos de dar, digamos, un contenido de cada uno de los capítulos y de alguna manera responder presencialmente las dudas que puedan tener y también, digamos, ir dando también explicaciones respecto de los temas que tienen que ir avanzando. Tienen como principal elemento las hojas de ruta que tienen que ver, en donde les dicen que tienen qué días hay que entrar y por supuesto el cronograma, ¿no? Qué días tienen que entrar para estas reuniones. Esto lo digo porque hubo algunos alumnos que han estado entrando a la reunión esta en días anteriores, que por supuesto no hay reunión. O sea, que es como que hay algún problema de terminar de entender cómo funciona el curso en ese sentido. Simplemente hay que entrar siempre al mismo link, porque eso está explicado. Está puesto una vez el link para el primer día, pero ese mismo link que está en el campus es el link que hay que usar, el mismo siempre, cada vez que queramos, cada vez que está en el cronograma la fecha de reunión correspondiente, como por ejemplo la de hoy, ¿sí? La próxima, o sea, este link no lo vamos a usar hasta que no sea la fecha de la próxima reunión, que de acuerdo con el cronograma, la próxima reunión sería el jueves 2 de septiembre. ¿Sí? Hoy es jueves... ¿No es el 8, el miércoles 8? Yo tengo mi cronograma que la semana que no había clase ningún día y te iba a preguntar, porque me parece un poco raro también. Sí, la próxima es el 8 de septiembre, ¿sí? Perdón. Es el capítulo 2. Sí. La próxima es el 8 de septiembre, sí. Hoy es jueves 26 de agosto y la próxima es el 8 de septiembre. Correcto. Que es respecto de los sistemas de información en las organizaciones. ¿Sí? Correcto. Bueno, pero esto surge precisamente de la lectura del cronograma y de la lectura de las hojas de ruta. En las hojas de ruta van a ir teniendo también la información correspondiente. Y además, Arturo, te agrego ahí, en Sí. fechas claves del campus también. Tienen clase por clase qué fecha es y en qué horario, ¿sí? Bueno, además, está bien. Sí, en realidad simplemente lo que tienen que hacer es analizar el contenido del campus para ir familiarizándose, ¿no? O sea, porque simplemente entrando al campus y familiarizándose, bueno, tienen todo el contenido y toda la metodología que hay que seguir para no tener inconvenientes y terminar con todo. Y sobre todo, tener en cuenta lo que es fundamental son las fechas de estas reuniones, que vuelvo a repetir, es siempre con el mismo link, así que eso es sencillo, simplemente hay que ir identificando la fecha de reuniones, tal como recién les dijo Lucas, que tienen también disponible en el campus, sino que además las fechas límite, que eso está en las hojas de ruta, para responder los cuestionarios de autoevaluación, ¿no? Que tienen que responderlos después de la lectura de la bibliografía. El primero de esos cuestionarios es el que ya les dije que tienen tiempo hasta el 30 de agosto. Esto lo dice la hoja de ruta, ¿no? Tienen tiempo hasta el 30 de agosto para entrar al link correspondiente y hacer la respuesta. Si bien ya lo que estuvimos viendo que hubo algunas personas que ya lo contestaron, no sé si bien o mal, pero bueno, ya lo contestaron. Se supone que deberían haber ya terminado con la bibliografía como para poder luego entrar y contestar el cuestionario. Obviamente el cuestionario es respecto del primer capítulo, del cual ya hemos hablado algo la clase pasada. Hemos hablado
de lo que es la era digital y la sociedad del conocimiento, de las 3 etapas en la evolución de las tecnologías, avanzando hasta la etapa, digamos, actual, que es lo que se denomina la sociedad del conocimiento, y que, bueno, de alguna manera las características y los contenidos de cada evolución a esta que hago referencia es lo que está para relevar o conocer en la bibliografía. En cuanto a temas así que puedan ser más difíciles de conocer, bueno, en primer lugar, hay muchos temas que probablemente sean familiares para ustedes, pero hay conceptos básicos que es probable que conozcan, pero me gustaría decirlos, de alguna manera están contenidos en la bibliografía, pero por ejemplo, ¿qué diferencia o qué es la diferencia entre concepto digital y analógico? Yo puedo representar elementos analógicos mediante el uso de los computadores, porque ya sabemos que cuando hablamos de computadores hablamos de dispositivos digitales. Creo que la clase pasada ya comenté que existe alguna excepción a esto, porque existen también computadores analógicos, pero no los estudiamos acá, no los vemos acá, es un problema más para los ingenieros que para nosotros. A nosotros nos interesan los computadores digitales, que es prácticamente la mayoría de todos los que se ven habitualmente, ¿no? Sobre todo en las organizaciones. Salvo en algún proceso industrial podría verse algún computador analógico, pero si no, estamos siempre hablando de computadores digitales. ¿Y qué diferencia? ¿Por qué se llama digital o por qué se llama analógico? Bueno, en un curso presencial les pediría que me contesten, nos haríamos alguna interacción, pero vamos a decirlo rápidamente. Uno sería esto, ¿no? Un reloj. Los relojes pueden ser digitales o analógicos. En principio, el reloj digital es el reloj que nos va dando la hora, informándolo con dígitos numéricos, ¿sí? O sea, y además puede tener, no sé, la cantidad de números que queramos, ¿no? O sea, dependiendo de cómo subdividimos las 24 horas del día, si lo subdividimos día en horas, minutos, segundos, o si además de los segundos subdividimos los segundos en décimas de segundo, milisegundos, microsegundos, en fin. Hay relojes digitales de muy alta precisión. Mientras que los analógicos, ¿cómo seguirían? Y bueno, son los que tienen las agujas que van recorriendo el cuadrante en forma analógica al transcurso, en forma similar, analógico es por analogía, o sea, similar, a lo que es el transcurso del tiempo. Entonces, por analogía, al transcurso del tiempo, van recorriendo el cuadrante, esas agujas, y simplemente con la referencia de los números dentro del cuadrante vamos viendo a qué hora se está representando en cada momento, ¿sí? Ese es el analógico, pero eso se aplica a todos los aspectos de datos o de información, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de imágenes, ¿cuándo una imagen es analógica o cuándo una imagen es digital? ¿Alguien me lo puede responder? ¿Alguien quiere responderlo? No. Bueno, se lo respondo yo rápidamente. Una imagen es analógica cuando se representa esa imagen por similitud a cómo ocurre en la realidad. El ejemplo típico, claro, sería las fotos que sacábamos mediante cámaras fotográficas con rollo fotográfico.
Y no me digan que son muy chiquitos y que no saben lo que es el rollo fotográfico, porque el rollo fotográfico tienen que haberlo conocido. Por ahí, dentro de algunos años más, ya haya alumnos que no sepan qué es el rollo fotográfico, pero bueno, en definitiva, el rollo fotográfico es un rollo hecho con una celuloide que es susceptible de impregnarse con la luz ambiente y tomar, por analogía, la imagen de lo que entra por el capturador, por el objetivo de la cámara, y queda reflejado ya para siempre en ese papel. Luego necesita algunos procesos químicos para que se vea también como lo vemos después en las fotos, ¿no? Que pueden llegar a ser de muy alta calidad. Pero siempre es por analogía. O sea, la luz queda reflejada, que ingresa con los matices diferentes, queda reflejada en ese celuloide, en ese tipo de papel, que permite luego representar esa imagen que fue relevada. Por otro lado, una cámara que haga lo mismo, pero en forma digital, lo que hace es convertir esa imagen que ingresa a píxeles. Un píxel es un punto dentro de esa imagen. Entonces, la imagen se divide en puntos horizontales y verticales. Luego, guardando la información de cada punto en que se subdividió la imagen, podemos tener precisamente una imagen digital, porque la imagen está representada mediante dígitos. O sea, la tenemos archivada en un soporte en donde lo que representamos no es la luz que ingresó, sino que es los puntitos en que se subdivide la imagen relevada de la realidad. Esos píxeles, en realidad, están dependiendo del formato de imagen digital que se utilice. Bueno, cada píxel puede representar diferente cantidad de bits. Lo que vimos en la clase pasada, un bit es la menor unidad de información y que se representa mediante posiciones binarias que obviamente son las que se utilizan en los computadores porque los elementos de representación utilizados son físicos, pero permiten almacenar dos estados, que equivale a lo que sería una posición binaria, o sea, o 0 o 1, ¿sí? Es la menor unidad de información y en todos los dispositivos de almacenamiento, de representación de datos en los computadores digitales, es la base precisamente para almacenar y guardar cualquier tipo de información en forma digital, mediante el uso de posiciones binarias. Ahora, mediante el uso de posiciones binarias, ¿cómo hago para representar una imagen? Y bueno, tengo que decir, bueno, ¿qué método de representación utilizo? Porque hay diferentes. Y según el método de representación, bueno, un píxel pueden ser distintas cantidades de bits, porque fíjense que el píxel, o sea, ese puntito de la imagen, tenemos que saber de qué color se trata, y si hablamos de qué intensidad lumínica, o sea, más claro, más oscuro, entonces necesitamos unos cuantos bits, dependiendo del método, para identificar cada uno de los puntos cada uno de los puntos de la imagen. Por supuesto que lo que esto ya deben saber ustedes es que de la cantidad de densidad de puntos, digamos, por pulgada, es la calidad de la imagen, ¿no? O sea, cuanto mayor cantidad de puntos por pulgada tengo, permite ampliar la imagen sin distorsionarla, y viceversa, obviamente, ¿no? O sea, pero la ventaja que tiene tener una imagen con menos píxeles es que permite almacenarla en un espacio de almacenamiento mucho menor. ¿Está claro? Eso les pasa a ustedes cuando mandan
una foto por correo electrónico, mandan una foto por WhatsApp. En general, en algunos casos, por ejemplo, el WhatsApp toma la imagen y la comprime para transferirla. Entonces, el que recibe la imagen no recibe la imagen tal cual como estaba original, sobre todo si son imágenes pesadas, o sea, de muchos píxeles, sino que recibe una más liviana, aunque ve exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no lo va a poder ampliar tanto como la original, nada más para ver su contenido, pero después el resto es similar. Lo mismo pasa con el sonido, ¿no? O sea, sonido analógico y sonido digital. Un ejemplo claro del sonido analógico es algo que, esto ya no me pueden decir que no lo conocen porque revivió, que son los discos fonográficos, esos discos redondos que pasa una púa por arriba del surco y va reproduciendo el contenido del disco fonográfico que fue reflejado armando el surco por analogía al sonido que está ingresando al sistema, ¿sí? El caso de, digamos, sonido analógico es, de vuelta, por analogía, y básicamente lo que se representan son los diferentes ciclos por segundo, las ondas de sonido, digamos, para decirlo sencillo, que se producen cuando se produce el sonido. Es decir, por ejemplo, lo que están escuchando en este momento se puede grabar en forma analógica mediante un grabador que va marcando en el surco el sonido que está recibiendo, y luego con una púa de un fonógrafo se puede reproducir el mismo sonido para escucharlo a través de, obviamente, un sistema con amplificador y luego parlantes. Mientras que si en lugar de ser analógico estamos hablando de sonido digital, bueno, volvemos al esquema anterior. El sonido hay que representarlo con dígitos binarios, con ceros y unos. Obviamente es un poquito más difícil convertir el sonido a dígitos binarios que lo que fue el convertir imágenes a dígitos binarios, o sea, a píxeles. Se demoró mucho más en generar un software, un programa que permitiera, o sea, primero apareció el software para crear imágenes digitales y muchos años después, unos cuantos años después, recién se logró que alguien descubriera un software para convertir las ondas de sonido en información binaria, ¿sí? O sea, una vez que se logró eso, después esto se multiplicó y hay una cantidad importante de métodos alternativos con mayor capacidad de compresión y de representación del sonido en cuanto a fidelidad respecto de los originales, porque cuanto mayor ancho de banda representa mejor calidad de sonido, pero también mayor espacio de almacenamiento, ¿sí? Me imagino que algunos, bueno, no sé, pero muchos de ustedes habrán querido pasar sonidos de un CD a un no sé, a un elemento de la computadora para llevarlo o para grabarlo en un disco interno o en una memoria flash o donde sea, pero
se encontraron con el problema de que si se transfería el contenido del CD a la memoria flash, ocupa muchísimo espacio, porque los CDs están grabados también en forma digital, pero con muy alta fidelidad, y eso hace que los archivos para cada, digamos, tema o canción sean mucho más amplios, que lo que hace es que, digamos, el espacio que ocupa una canción sea bastante grande, ¿no? O sea, bastante grande, ¿qué significa? Y por ahí una canción de 3 minutos en un CD, si mal no recuerdo, puede llegar a ocupar, digamos, 20 o 20 y pico, 30 megas, ¿no? 30 millones de caracteres. Mientras que existen métodos de conversión de distintos métodos de representación de sonido de unos a otros, y el más usado, me imagino que ustedes lo estarán usando, muchos de ustedes lo usarán, el de MP3. Convertimos el sonido con la calidad que está en el CD, son software que están disponibles para cualquiera gratuitamente, ¿no? De lo que estoy hablando, o sea, y muy utilizados, con lo cual muchos de ustedes lo estarán usando. Utilizamos el convertidor de sonidos, y tomamos la canción, lo convertimos del formato que tiene el CD al formato de MP3, y por ahí, en donde antes entraba una canción, ahora me entran 10 o 12, ¿sí? En el mismo espacio de almacenamiento. Entonces, obviamente, y bueno, pero ¿y eso cómo puede ser? Bueno, entre otras cosas, es porque al pasarlo a formato MP3, se recorta el ancho de banda. ¿Qué significa recortar el ancho de banda? Y que las frecuencias más agudas, sobre todo, que son las frecuencias más altas, se eliminan, y quizás algunas de las más bajas, se eliminan. Pero las frecuencias que se eliminan son las frecuencias que solamente oídos muy sensibles pueden detectar, o sea, de altísima fidelidad. Entonces, en realidad, a la gente común, como por ejemplo yo, no le afecta en lo absoluto, porque yo no noto la diferencia entre uno y otro. Sobre todo los que usan mucho Walkman con auriculares van perdiendo la capacidad auditiva y no se enteran de esa pérdida de calidad de sonido que hay en esa conversión, pero que reduce enormemente el espacio de almacenamiento de un archivo de sonido, ¿sí? Precisamente porque lo que se hace es recortar estas frecuencias. Esto se va a ver un poquito más adelante también, el tema pero para darles una idea, si alguno tiene un perro y sabe que existen silbatos para perros, esos silbatos suenan en frecuencias inaudibles para nosotros. El oído humano no detecta esas frecuencias, pero el oído de un perro sí las detecta claramente y las escucha perfectamente, porque tienen mucha mejor sensibilidad auditiva que nosotros. Y entonces, bueno, ellos escuchan esas frecuencias. Lo mismo pasa con estas frecuencias que hago referencia respecto digamos, archivos de audio, ¿no? De archivos de sonido, de imágenes, perdón, de canciones o diferentes tipos de temas de sonido. Bueno, todo esto para entender un poco el concepto de información digital y analógica, pero ahora pasemos al concepto de dato o información, ¿sí? Es decir, obviamente el concepto de dato es cualquier significado almacenado, bueno, puede ser un computador o fuera un computador, obviamente un dato, pero bueno, para uso futuro, o sea, los datos son significados que vamos a utilizar en algún momento, y por eso lo queremos resguardar para poder utilizarlos en el futuro. Y si los almacenamos dentro del computador, los datos, bueno,
van a estar almacenados en formato digital, obviamente. Para eso tenemos que entender cómo es el formato digital, que se basa partiendo del concepto de bit, binary digit, es el apócope de binary digit, la palabra bit, B larga I T, bit, que es una posición binaria que puede ser 0 o 1, pero fíjense que es tan importante que puede ser sí o no. O sea, respecto de algún tema, saber si es sí o no, bueno, es un dato importante. Por supuesto, tiene que estar referenciado a qué tema es, ¿sí? Pero puede haber datos que no alcance para identificar si es sí o no. Entonces, de ahí se crean diferentes formas de agrupar los bits para conformar los datos. Algunas pueden ser las que ya hemos visto. Una imagen o un sonido, con las formas de agrupación de los bits a que hemos hecho referencia, pueden ser datos también, ¿sí? O, obviamente, algo mucho más habitual es almacenar números, fechas, nombres, digamos, diferentes significados que describen cosas o personas, y que obviamente para este caso yo necesito poder almacenar números o caracteres, y para eso no queda más remedio, como lo único que tenemos para almacenar en los sistemas digitales es posiciones binarias, que cada posición binaria 0 o 1, no queda más remedio que agrupar esas posiciones binarias en una cantidad suficiente de bits como para representar las diferentes alternativas de caracteres que quiero utilizar. Para eso, lo que se usa hoy en día fundamentalmente, hubo muchos otros métodos, pero bueno, vamos a hablar de lo que es el sistema ASCII, que esto no está en la bibliografía, pero bueno, es el método de representación de caracteres utilizado, el sistema ASCII, ASCII. No importa, o sea, pueden googlearlo y ver de qué se trata, pero no es algo que vamos a extendernos, pero bueno, sobre todo lo importante sí es saber que mediante el sistema ASCII lo que se hace es agrupar en un byte los bits, y el byte es un grupo de bits de 8. Se agrupa en 8 bits por byte, de tal manera de que luego, indicando para cada letra, número, carácter especial, el carácter especial puede ser signo más, signo de interrogación, menos, incluso igual, multiplicado, en fin, todos los caracteres especiales que hay, además de las letras del alfabeto en mayúscula, en minúscula, o fíjense que yo necesito diferentes modos de representación para representar la A mayúscula, la A minúscula, la A mayúscula acentuada, la A minúscula acentuada, o si además necesito ponerle diéresis, es otro carácter diferente. O sea, necesito tener un diseño de posiciones binarias en 8 bits para cada carácter diferente que quiero representar. Y por supuesto, los números decimales, que son del 0 al 9, 10 alternativas. Esa cantidad de alternativas de representación tienen que estar previstas para poder en un byte representar ese carácter. O cualquiera de esas alternativas, obviamente, y para eso está esa tabla, que es una convención entre, digamos, los fabricantes de los distintos componentes de los computadores que utilizan esto, para estar todos de acuerdo y que se entiendan los computadores, porque si uno utiliza una tabla y otro utiliza otra, obviamente los datos no pueden ser compartidos entre diferentes dispositivos. Tienen que usar todos los dispositivos el mismo método de representación digital de caracteres, ¿sí? Que, vuelvo a repetir, ese método es el sistema ASCII. Existen otros, pero bueno, existieron otros, mejor dicho. Que por ahí alguno se tropiece con ellos, pero bueno, no es lo que se usa ahora. Solamente se utiliza el sistema ASCII y significa tener 8 bits por cada carácter agrupado en lo que se conoce como byte. Y con esto,
bueno, ya podemos tener identificación, cómo se representa la información dentro de los computadores, ya sea cualquier tipo de información, ¿sí? Ya sea caracteres, imágenes o sonido, ¿no? O sea, obviamente cuando hablamos de imágenes y sonido es información multimedia, donde también podemos tener videos, obviamente, que se representan de la misma manera, tanto la imagen de las, digamos, de los cuadros del video, ¿sí? Porque el video se representa por cuadros, cuadro a cuadro que se van emitiendo rápidamente para que engañar al ojo humano de tal manera de que parezca una continuidad, ¿sí? Como ocurre en la vida real. O sea, en la vida real nosotros lo que vemos está ocurriendo en forma analógica, ¿sí? O sea, lo vemos en forma analógica, es una secuencia normal de movimientos o de procesos. Pero en un video se utiliza el sistema que se utilizaba con el método de celuloide, ¿sí? Habrán visto en las películas donde se utilizan carretes de celuloide, bueno, porque se pasa rápidamente los cuadraditos de cada imagen y engaña al ojo humano pensando que es una secuencia normal, pero en realidad no, es una sucesión de cuadros emitidas rápidamente que dan la idea de esa secuencia normal de imagen. Eso está pasando acá entre ustedes y nosotros, ¿no? O sea, lo que estamos viendo como imagen, en realidad, o lo que están viendo de mi imagen, es una sucesión de cuadros que se transmiten en forma digital. Si estuviéramos en forma presencial, no verían una sucesión de cuadros, me verían a mí directamente en forma analógica, no como sucesión de cuadros, aunque, digamos, el resultado aparentemente sea el mismo, en definitiva. Y ahora faltaría pasar a algo que va dando lugar al próximo capítulo, ¿sí? Pero que es el concepto de sistemas. Todavía podemos hablar algo más del capítulo anterior, pero es importante también el concepto de sistemas. En realidad hay muchísima bibliografía. En esta materia antes se veía mucho más del tema bibliográfico respecto del concepto de sistemas y luego de sistemas de información, porque el concepto de sistemas es utilizado ampliamente por todas las ciencias que se han desarrollado por el ser humano, pero en particular, como su nombre lo indica, también en las tecnologías informáticas, ¿no? En relación a los sistemas de información. Pero hay un concepto general de qué es un sistema, ¿sí? Y que obviamente es aplicable también a los sistemas de información. Es un concepto sencillo, pero básicamente el concepto de sistemas es el de un conjunto de elementos interrelacionados con un objeto en común, con un objetivo en común. Básicamente es eso. O sea, tenemos elementos, interacción o interrelación entre esos elementos y objetivo en común. De alguna manera, este concepto de objetivo común es fundamental para determinar, y sobre todo en sistemas de información o en muchos otros sistemas, cuando un elemento forma parte del sistema o está en el ambiente. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si yo voy a analizar un sistema, a mí me interesan los elementos que están interrelacionados dentro del sistema y voy a dejar afuera los elementos que no están conformando ese sistema. Esto es muy importante porque de alguna manera es lo que permite
analizar la realidad. ¿Y por qué permite analizar la realidad? Y por supuesto también los sistemas de información, porque lamentablemente el ser humano tiene una limitación de capacidad de análisis, capacidad de entendimiento y de comprensión, y que eso hace que tenga que limitar los elementos que intervienen en el análisis que está realizando. Si yo quiero analizar la realidad y para eso tengo que ver absolutamente todos los elementos que interactúan, todos los aspectos que intervienen, y bueno, son tantos que entonces termino sin poder terminar de llegar a una conclusión útil o un análisis útil, porque no estoy en condiciones de analizar el 100% todo. Entonces, en definitiva, lo que tengo que hacer es precisamente, bueno, definir, bueno, qué sistema quiero analizar. Y entonces para eso hago al revés. Defino, bueno, yo quiero el sistema que tiene este objetivo. Y luego, en base a ese objetivo, me fijo cuáles son los elementos que están dentro del sistema y cuáles no. Y solamente tomo los que están dentro del sistema para el análisis de ese sistema en particular. Fíjense el caso de los sistemas de información que vamos a ver en el próximo capítulo dentro de las organizaciones. Resulta ser que en realidad el sistema de organización, del sistema de información de una organización es uno. Todo forma parte del sistema de información. Pero si yo quiero resolver desde el punto de vista de funcionamiento de ese sistema de información y determinar qué datos tengo que almacenar para ese sistema de información, y no puedo verlo integralmente todo el sistema de información de la organización, aunque sea lo que necesita la organización, pero no puedo. Entonces, tendré que subdividir en subsistemas el sistema de información de la organización, en subsistemas manejables por mi capacidad de manejo, digamos, de esos subsistemas para el análisis que sea, ya sea para analizar los datos, para analizar los procesos, y en base a eso, entonces sí, identificar los subsistemas que quiero ir solucionando, analizando y solucionando desde el punto de vista de funcionamiento y almacenamiento de datos en la organización, para luego de resolver todos ellos, terminar de resolver el sistema de información total de la organización. Eso significa que este concepto de sistemas, bueno, lo tendré que aplicar a cada subsistema, y fíjense que esto da la pauta de la jerarquización de los sistemas. Yo puedo dividir un sistema de mayor nivel en subsistemas, pero luego esos subsistemas también los puedo volver a subdividir en subsistemas, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero subdividir el sistema de información de una organización y dice, bueno, voy a atacar el sistema de ventas. Ah, bueno, fenómeno. ¿Y el sistema de ventas en qué consiste? Bueno, primero voy a tener que tener un padrón adecuado de mis clientes. ¿Existe? No. Bueno, entonces enfoquémonos en un subsistema de clientes. Bueno, hacemos un subsistema de clientes que después lo vamos a utilizar en el subsistema de ventas. Sí, pero no tenemos el stock sistematizado, no tenemos almacenada la información del stock disponible para producir las ventas. Ah, entonces vamos a tener que hacer primero y analizaremos primero y resolveremos primero el sistema de stock. Bueno, y así sucesivamente. O sea, yo voy a ir subdividiendo el sistema en módulos que sean manejables. Sí, pero está bien, pero el sistema de stock está relacionado con fábrica porque es la que nos entrega los materiales, o con ventas, o con compras porque es la que compra los insumos, o la que compran los productos que se van a revender. Sí, está bien, pero yo tengo que fijar el módulo o el subsistema que quiero analizar y fijar los límites para determinar, sí, está bien, pero esto queda fuera del sistema y lo voy a resolver cuando vea el sistema de compras y no ahora que estoy viendo el sistema de stocks.
Entonces, defino qué es lo que queda, cuáles son los elementos que quedan dentro del sistema de stock y solamente analizo en términos de almacenamiento de datos y definición de procesos el subsistema al que estoy haciendo referencia para resolver. Y de esa misma manera, bueno, no queda otra forma que atacar a través de subsistemas o, si quieren, módulos, cada una de las necesidades de información de la organización. Por esto, el concepto de jerarquía de sistemas a que hacía referencia recién, y por eso es que, sí, entendemos que la organización tiene un sistema de información, pero que para su análisis, comprensión y resolución debemos ir subdividiendo en subsistemas que cumplen con la misma definición del concepto de sistemas, pero que, como tienen un objetivo más limitado, más reducido, hace que solamente me atenga a los elementos que hacen al objetivo del sistema que quiero analizar, y el resto quedan dentro de lo que sería el ambiente del sistema, en forma externa. Podrán no estar o no relacionados, pero no forman parte del tratamiento del sistema. Y bueno, obviamente cuando hablamos ya de sistemas de las organizaciones, esto lo van a ver en el siguiente capítulo, tenemos distintas formas de analizar los sistemas de las organizaciones, ya sea los distintos tipos de sistemas de información, según los niveles de la organización, porque obviamente vamos de los niveles, las bases de la organización, que sería el nivel operativo, el nivel en donde estarían los sistemas transaccionales, ¿sí? O sea, en el nivel operativo, bueno, se produce una entrada al stock, en el nivel operativo traslada el elemento que ingresa al stock y tiene que registrar, hay un registro de esa operación. Bueno, todo lo mismo, ya sea todos los hechos que se producen dentro de las organizaciones, bueno, generan transacciones que deben ser reflejadas en los diferentes sistemas a través de los archivos. ¿Generando qué? Datos, ¿sí? Y esto, bueno, tenemos claro entonces ya qué son los datos. Pero los sistemas de información se hacen para almacenar datos. No, no. El objetivo de los sistemas de información no son los datos. El objetivo de los sistemas de información es la información. Eso es lo que necesitamos. Si alguno o alguna tiene una bola de cristal a la que le puede preguntar la información que necesita, y bueno, no se preocupen de los sistemas de información, pero cuiden bien esa bola de cristal, porque si la pierden van a necesitar los sistemas de información, porque de algún lado hay que sacar la información. ¿Y para qué sirve la información? ¿Por qué necesitamos la información? Hola, ¿alguien me puede decir? Bueno, si estuviéramos en presencial le preguntaría a usted, pero no puedo. Bueno, a ver, ¿qué? Para poder tomar decisiones. Correcto, exactamente. Me gusta que me digan lo que hay que, porque entonces eso acelera la explicación. Efectivamente. Y eso significa que la información disminuye incertidumbre en la toma de decisiones. Dicho de otra manera, un dato puede convertirse en información si sirve para disminuir incertidumbre en la toma de una decisión, pero si no, no es información, es dato. Así que si en una empresa circulan datos que no sirven para tomar decisiones, obviamente se pueden eliminar, ¿sí? De hecho, ha habido muchos casos en donde se han hecho grandes ahorros por eliminar datos que circulan que no es necesario. Los datos tienen que estar almacenados hasta que sean necesarios para elaborar información, pero no circular gratuitamente porque sí. O sea, el dato tiene que estar disponible para la elaboración de la información. La información
entonces es también un significado que reduce la incertidumbre del decisor. Si no, no es información. Cualquier elemento de dato que se le entrega a una persona, a un empleado de una organización, que no conduce a la toma de ninguna decisión, obviamente ese dato puede ser eliminado. O sea, solamente los resultados que corresponden a los procesos de elaboración de información y que generan información para la reducción de toma de decisiones, ya sean decisiones operativas o decisiones de mayor nivel, independientemente que sabemos que existen decisiones en donde el grado de incertidumbre es tal que no alcanza con la información y que es necesario utilizar el pensamiento lateral, o sea, decisión intuitiva, para tomar la decisión, porque no hay información que exista para tomar esa decisión. Lo vivimos todos los días. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? ¿No compro dólares? ¿Vendo? ¿No vendo? En fin, hay muchas decisiones que no alcanzan los datos y, bueno, hay que utilizar lo que sería el criterio personal, ¿no? La intuición para complementar la información disponible, que hasta el grado que se reduzca la incertidumbre, pero después el resto no hay reducción de incertidumbre, se complementa de esa manera. Pero en las decisiones operativas en general no existe incertidumbre con los datos, con la información suficiente, con lo cual la operación se puede realizar toda perfectamente. Por eso se habla de las decisiones programadas o programables. ¿Por qué? Porque son decisiones que una vez que está especificado el programa de la decisión, con qué información se toma esa decisión, de qué manera, bueno, no importa, no interesa la persona que tome la decisión, siempre cualquier persona va a tomar o va a llegar a la misma decisión de acuerdo con el programa de esa decisión. Pues son decisiones programadas. Ahora, cuando ya hay algún grado de incertidumbre, pueden ser parcialmente programadas las decisiones, pero bueno, una vez que se supera el aspecto programado o programable de una decisión, el resto queda librado al criterio personal. O sea, ya diferentes personas pueden llegar a tomar diferentes decisiones. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay suficiente elemento de juicio como para elaborar ese programa. Pero volviendo entonces al concepto de dato e información, que es lo que estábamos diciendo, queda claro entonces que la información se produce a través de los sistemas, que se produce a través de los sistemas de información, toma los datos almacenados y produce información para la toma de decisiones. ¿Sí? De ahí esa es la diferencia fundamental entre dato e información. Como acabo de decir antes, un dato puede ser información, pero si es entregado en forma oportuna para la toma de una determinada decisión. ¿Está claro? O sea, pero si no hay decisión, no hay ningún sentido de entregar ese dato porque no va a ser empleado en ninguna decisión. Y lo que yo tengo que analizar cuando determino qué información entregar es qué información es necesaria para la toma de la decisión. De ahí el concepto de dato o información. ¿Sí? Y el otro aspecto... Sí. Una pregunta. Entonces, para dejar bien claro, entonces, un dato puede mantenerse como dato hasta después puede transformar información, entonces. Puede ser dato que uno no necesita habitualmente para obtener información y tomar decisiones, pero en algún momento si necesito tomar una decisión sobre algo y está ese dato, ahí sí se transforma en información. Sí, un dato puede ser la registración de una factura y tenemos vencimiento, importe, fecha y responsable del pago de esa factura. Y si es a 60 días y 30 días antes, no me interesa, pero 2 días antes sí, para mandar un
una notificación del vencimiento, por ejemplo. ¿Sí? O sea, y X días después, de acuerdo a como se haya establecido, lo pasamos a moroso, lo pasamos... ahí va siendo necesaria esa información. De alguna manera esto da pie para hablar también de otro tipo de información que está relacionado con esto, que es la información por excepción, ¿no? O sea, yo voy a informar cuando se produzcan determinados hechos, la información que corresponda. Entonces, no es que me lo están pidiendo, yo voy a informar quiénes pasaron a moroso de acuerdo a la especificación de necesidades del tratamiento de morosos, o quienes pasaron a gestión judicial, o quienes pasan a gestión judicial, para enviar todos los elementos al área de legales para que inicien la gestión judicial y así sucesivamente, ¿no? O sea, son datos que están almacenados hasta que se producen los hechos en que hace que se conviertan en información. Mientras tanto, el dato está almacenado. El dato, por supuesto, es un contenido y una descripción de ese contenido. Porque yo puedo tener un número, 5.428. ¿Y qué es eso? Ese es el contenido. Pero tengo que saber qué es el importe de la factura, o no sé, o lo que sea, o la cantidad de productos de un determinado producto, no sé. O sea, el dato se compone de un contenido y una descripción de ese contenido, que se seguirá siendo dato hasta que forme parte de una información o sirva para elaborar una información, ¿sí? Mientras tanto, quedan almacenados en los diferentes archivos. El problema, por supuesto, que esto se ve después en los diseños de los archivos, es cómo diseñamos los archivos para que los datos estén disponibles de la mejor manera posible para elaborar la información. Esto es fundamental, pero bueno, trataremos de que les quede un poco claro en los futuros capítulos de la materia. Ahora simplemente lo que estoy haciendo es dándoles una introducción, y lo dejamos acá para el próximo capítulo, y les estaba dando todos estos conceptos de dato e información y de los diferentes tipos de los sistemas de las organizaciones, en donde obviamente partíamos un análisis según los niveles de la organización, desde el nivel operativo, que son los sistemas transaccionales. Después tenemos sistemas para, digamos, dividiendo en 3 niveles, ¿no? El operativo, el gerencial y el de dirección, 3 niveles. Entonces en el operativo tenemos, pero esto no tomen nota ni nada, porque esto está en la bibliografía y es lo que van a leer y estudiar. Por eso lo estoy diciendo globalmente, para darles una introducción, ¿no? En el nivel operativo, los sistemas transaccionales. En el nivel gerencial, son los sistemas, digamos, para la administración táctica, y los sistemas gerenciales, por supuesto. Y después el último, el nivel de dirección de la organización, donde se toman direcciones incluso que hacen a la vida de la organización. O sea, si agregamos otra línea de productos, si eliminamos esto, si cerramos la fábrica, qué sé yo, que sería el nivel estratégico. Y bueno, y ahí es donde ya el contenido de información ya deja de ser tan para la toma de decisiones, sino que es para complementar la información y facilitar la toma de decisiones, porque son decisiones, en general, decisiones obviamente de tipo no programable. O sea, son decisiones que bueno, se pueden complementar tanto con información interna como externa de la organización, y que eso hace que se armen digamos, diferentes sistemas que dan soporte a la toma de decisión de estos niveles, pero que obviamente no resuelven la decisión, ¿no? O sea, no hay forma de programar ese tipo de decisiones, sino simplemente asistir con la información más adecuada, que precisamente por este motivo, lamentablemente requiere que estos mismos niveles sean los que definen
cuál es la información que toman en cuenta para su toma de decisiones, ¿no? Y que eso en las organizaciones a veces se hace un poco más difícil de generar. Porque si yo voy a diseñar un sistema para el nivel estratégico y voy a decir yo qué información necesita, me van a sacar vendiendo almanaque. Pues, no, esto le servirá a usted cuando ocupe mi puesto, pero yo quiero esta otra información. O sea, bueno, entonces ahí haremos el sistema de acuerdo a lo que ese nivel de decisión requiere. Por supuesto que es muy probable que necesite información también operativa, pero globalizada. Bueno, quiero saber las ventas del año, las ventas del mes, las ventas del año pasado, comparativos, en fin. Podrá haber una cantidad de información de los datos que tenemos, pero también necesitará por ahí información de la competencia, información del mercado, información externa, en fin. En este nivel, los sistemas pueden ser, digamos, muy diferentes o muy, tienen que estar muy adecuados a lo que realmente los decisores requieren, ¿sí? Eso sería el análisis según los niveles. Pero también tenemos el análisis según las funciones organizativas, ¿no? O sea que podemos dividir en diferentes áreas funcionales, lo que sería ventas, compras, administración financiera o recursos humanos, en fin. Y bueno, y cada área tiene los sistemas, que en definitiva serían subsistemas dentro de una organización, de acuerdo a los procesos que llevan a cabo dentro de cada una de esas áreas operativas. Otro aspecto de análisis, esto, digamos, por distintos tipos de sistemas según el análisis de las organizaciones, pero también existen distintos tipos de aplicaciones informáticas que van a ver ustedes y que hacen, digamos, a diferentes evoluciones en el tiempo, como por ejemplo el concepto de los sistemas integrados. Los sistemas integrados fundamentalmente los podemos ver dentro de lo que se conoce en los mercados como ERPs, ERP. ERP es Enterprise Resource Planning, que en castellano les decimos sistemas integrados. ¿Por qué? Y bueno, porque son, digamos, sistemas que están desarrollados de una manera tal de que facilitan la integración entre todos los sistemas de una organización. Ya vimos antes que el sistema es uno solo, el sistema de información, pero que se tiene que resolver por módulos. Lo ideal entonces es que esos módulos estén desarrollados en una misma plataforma tecnológica. ¿Qué significa esto? Y bueno, que esos sistemas estén desarrollados con el mismo tipo de equipamiento, con los mismos software de desarrollo y software de ejecución. O sea, un software de ejecución de los sistemas sería el administrador de base de datos. ¿Sí? O sea, sí, Microsoft Access sería un ejemplo para hacer una plataforma de desarrollo. Están preguntando. El tema es que al tener una misma base de datos, porque existen muchas bases de datos, es mucho más fácil integrar sistemas. Porque si tenemos que el sistema de producción lo manejamos con una base de datos Oracle, o el sistema y el sistema de contabilidad lo manejamos con Access y bueno, con la base de datos que nos permita Microsoft, en fin, hay muchas bases de datos y no tiene sentido utilizar diferentes. Entonces, si se manejan a través de los ERP, como manejan la misma plataforma de base de datos, la misma plataforma de herramientas físicas, o sea, todo el hardware maneja el mismo tipo de sistemas y el software de base, o sea, los sistemas
operativos y todos los sistemas complementarios de software de base manejan, son los mismos. O sea, me refiero, por ejemplo, a utilizar el mismo lenguaje de programación, porque si utilizan diferentes lenguajes, ya se van haciendo más heterogéneos y más difíciles de integrar los sistemas. Entonces, todo esto previsto dentro de lo que son los ERP permiten desarrollar módulos mucho más integrados y mucho más integrables, con lo cual es una alternativa de ver los sistemas de una manera que realmente es la que más se está utilizando hoy en día en la práctica, ¿no? O sea, pero bueno, también existen los sistemas desarrollados a medida, porque a veces no hay ningún módulo de ningún ERP que resuelva una determinada situación y es necesario hacer un desarrollo en particular. Y obviamente existen muchos otros tipos de aplicaciones informáticas en las organizaciones que van a ver en la bibliografía y que hacen a estas diferentes tipos de aplicaciones informáticas que obviamente van creciendo, ¿no? O sea, el hecho que se puede incorporar a este concepto también y que lo tienen dentro de este mismo capítulo a lo que es comercio electrónico y todo lo que es el uso de Internet, o sea, todo lo que es el uso de las redes, que van a ver en este capítulo, y bueno, hace, digamos, a alternativas también de utilización por las organizaciones de las redes, que a veces incluso se interactúan con los mismos ERP de los que hablábamos antes. Y por supuesto, hay cada vez más utilización, incluso en las organizaciones, de software de inteligencia artificial. Aunque no lo crean, muchos de ustedes ya están interactuando, sin saberlo en algunos casos, con software de inteligencia artificial, que muchas veces se utilizan para interactuar con usuarios mediante resolución de respuestas, de preguntas y respuestas, etc. Pero bueno, vamos a dejar acá y vamos a ver si hay alguna pregunta, la contestamos, y si no, nos vemos en la siguiente clase. Lo que estoy viendo sí que esta reunión somos muchos menos que la clase pasada. Esperamos que sigamos así. Pero bueno, les pido a los que están presentes que realmente vayan siguiendo las hojas de ruta y cumplan con las dudas, y que, por supuesto, cuando esté disponible la hoja de ruta del próximo capítulo al que hice referencia recién, van a tener también el foro correspondiente al segundo capítulo para hacer las consultas que tengan sobre esto, ¿no? O sea que puede llegar a generar más dudas o inquietudes. Ahí, Arturo, abro un paréntesis. Sí. Ya se las habilité para que ya la tengan y continúen los que terminaron en el capítulo. ¿Me escucho? ¿En la hoja de ruta 2 habilitaste ya? Sí, ya está habilitada, ya está cargada. Recién la cargué y abrí el foro. Igual pueden utilizar sí, los foros del capítulo 1. Hasta antes de que empezara esta charla, no estaba. O sea que es bien fresquita la novedad. Sí, tienen así ya la tienen hoja de para ruta 2, pero igual antes de la hoja de ruta 2, terminen con la 1, por favor. Y la terminación es, después de terminar de ver toda la bibliografía, hacer la autoevaluación y luego leer la hoja de ruta 2. Pueden terminar hoy si quieren, no. El tiempo lo manejan ustedes, ¿no? O sea, y obviamente después pueden hacer las preguntas que quieran para que les vayamos contestando. Bueno, usen los foros, chicos. Usen los foros, que usen los mails también, que nos consulten, ¿sí? Que con esta metodología a la distancia siempre está bueno poder conectarse mediante esas herramientas que tienen disponibles. Úsenlas, ¿sí? Yo quisiera hacer una pregunta sobre el cronograma, que me quedó colgado, que estuve esperando un silencio para preguntar el principio y bueno, no iba a preguntar en medio de la clase. Vi que hay dos fechas como de parcial, el que está, por ejemplo, el simulacro de parcial y el primer parcial. Y quería preguntar, ¿qué sería el simulacro de parcial? ¿Sería como que ustedes nos mandan un form y hacemos como si fuera el examen y nos dan como, entre comillas, una nota para ver qué tal nos fue para prepararnos para la clase siguiente, que es el examen posta? Sí. ¿O es un día de repaso en una clase como esta? No. Pueden faltar al simulacro si ya están aburridos. Es más,
hacemos una encuesta y si todos están de acuerdo lo eliminamos. No, el simulacro del parcial, se lo puede contar Lucas, pero bueno, el simulacro del parcial lo ponemos nada más que porque hay un protocolo de la facultad de cómo se tiene que tomar el parcial. Si ya dieron algún parcial en un curso virtual, es ese el protocolo. El protocolo es que tenemos que pasar lista uno por uno para ver quiénes están, nos tienen que mostrar el DNI y a partir de ese momento quedar con la cámara abierta y el micrófono abierto porque el examen tiene que ser lo más parecido al presencial posible, ¿sí? Y esa es la metodología. Una vez que se pasó lista, vimos los DNI, tomamos lista, esos son los exámenes que se van a aceptar. Los exámenes, porque si alguien entra y no lo está moviendo durante el lapso de tiempo en que da el examen, bueno, el examen no es válido. De acuerdo con el protocolo y de acuerdo con lo que vamos a hacer. Y luego, obviamente, tienen que ingresar, una vez que terminó la lista, uno por uno, ya pueden ingresar a contestar el examen, que va a tener un lapso de duración. Ese lapso de duración está dentro del horario de clase para rendir el examen y que, por supuesto, una vez que termina el lapso de duración, termina la clase, apagamos y si quieren enviar el examen después ya no van a poder. O sea, el examen lo tienen que terminar antes de que termine el horario de clase, cuando está estipulado, y que si no lo hacen de esa manera, obviamente el examen queda fuera tiene que rendir recuperatorio, O sea, no es válido tampoco el examen. ¿Está claro? El examen simulacro es simplemente para hacer el simulacro de esta metodología y que les quede claro a todos, porque en el examen real no se puede hacer simulacro, es eso o nada, y ya no se puede tomar otro, sino que hay que ir al parcial, al recuperatorio, perdón. El simulacro de examen entonces sería, por así decirlo, como hacer un examen donde hay una sola pregunta que es ¿entendió cómo funciona el examen? Por ejemplo. Sería eso, por así decirlo. Puede ser, sí. Y es más que nada para bajar la estructura no va a ser y las una pautas. Que esté en el examen real, estoy seguro. Sí, yo pensé que quizás era para repasar o para ver cómo estábamos para el examen o cosas así. Los repasos son antes. Esto es nada más que para la metodología del examen, que lo ponemos por esto, para que no haya dudas en la metodología, porque si hay dudas en el momento del examen, que es muy sencillo. Por eso digo que si están todos... Igual lo tenemos que hacer, porque si hay alguno que no está familiarizado y es tímido y no habla, bueno, lo hacemos. Si no, los que no quieran entrar, no entran. Pero por ejemplo, Arturo, hay gente que todavía sigue ingresando con invitados, ¿sí? Para lo que va a ser el examen, sí o sí tienen que loguearse con lo que es el mail propio de ustedes del campus, ¿sí? Para conectarse al Forms. Todas esas cositas que son las pautas para el examen, las vamos a repasar bien en el simulacro, ¿sí? Así se quedan todos tranquilos y llegan al día de examen con todo ya armado y bien entendido, ¿sí? Porque si no, por ejemplo... En este momento no hay ninguno como invitado, me parece, ¿no? Sí, yo veo algunos. Sí, hay mucho menos que la primera. Eso estuvo bueno, porque hay varios que ya se corrigieron. Igual no pasa nada, se pueden sumar a estas charlas. A estas charlas no pasa nada, pero en el examen no, tienen que entrar, claro. Correcto, al examen tienen que estar con el del campus, ¿sí? A mí me pasaba todo el tiempo, todas las materias que cursé usaron Teams, entraba con mi invitado, pero porque nadie me había dicho que tenía que entrar con el mail del campus, por así decirlo. Claro, eso en ajustes lo cambian, porque a veces se quedan enganchados con el del laburo o con alguno personal y no los está tomando bien, ¿sí? Bien. Bueno. Y el simulacro del segundo parcial sería lo mismo por si alguno no pudo ir al primer parcial y quiso ir al recuperatorio de una, entonces se hace lo mismo para el segundo. Claro, igual dura 10, 15 minutos, porque sí, es tomar el examen, es tomar nota de los que están, pedirles el documento. Bueno, no vamos a leer todo si vienen 3 personas, o sea, lo sacamos de la lista de presentes. Y ver que puedan entrar un Forbes, me imagino. Claro. No, el form lo tiene. Una vez que se toma lista, tienen que entrar al form, contestarlo, enviarlo, y ya le decimos, sí, lo enviaron bien, está todo fenómeno. En el examen, en este examen tiene 10, en el simulacro. Vamos a ver esperemos que le vaya igual en el real.
¿En el simulacro nos van a tomar preguntas reales de parcial? No. Ah. Puede ser, qué sé yo, no sé. Todavía no lo armamos, pero sería una igual. Y no va a estar y no va a ser del examen, podrá ser algún examen anterior, no va a ser del examen Claro. siguiente, ¿no? Sí, yo lo decía quizás como para ver qué tan bien o qué tan mal estamos, por eso quise preguntar para saber si era eso. No, eso lo vamos a ver nosotros en base a las preguntas del Real. Pero siguiendo los temas, las preguntas salen de lo que tienen que leer y de lo que hablamos acá. Ni siquiera lo que tienen que leer es suficiente. Lo que hablamos acá es fundamentalmente para darles algún soporte de análisis en lo que es el contenido de la bibliografía, ¿no? Chicos, agrego algo más. En este material teórico que está cargado dentro del campus, ¿sí? Que es como un resumen del capítulo, hay actividades. No las hagan esas actividades, ¿sí? Solamente tienen que utilizar esos PDF de apoyo a la parte teórica, ¿sí? Pero esas actividades no las hagan. Es la pregunta que hacía la compañera al principio, pero se los comento a todos. Lo único que hay que hacer serían los forms de las hojas de ruta. Las hojas de ruta, todo lo que dicen las hojas de ruta, eso es lo que tienen que cumplir ustedes. Siempre guíense por eso. La base es la hoja de ruta, sí, perfecto. Bueno, ¿algo más? Bueno, nos vemos entonces la próxima. Chao, chicos, buen día. Hasta luego, buen día. Chao, buen día. Gracias. Chao, gracias.